El Evangelio según Juan en el capítulo 1. Y vamos al versículo 17 solamente. ¿Lo tienen todos? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Dios, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Sometemos todos nuestros pensamientos a ti. Pedimos, Señor Jesús, que hoy que vamos a hablar de tus cosas, tú prepares nuestro entendimiento, nuestro corazón, para recibir lo que proviene de ti. Oramos, Señor Jesús, para que no haya interferencia satánica ni demoníaca, Señor. En el nombre de Jesús y por la autoridad que está en este nombre, atamos y echamos fuera de este recinto y de nuestro pensamiento cualquier influencia demoníaca y satánica. Y pedimos, Señor Jesús, que cuando hoy estemos aquí, Señor, pensando en tus cosas, cada meditación de nuestro corazón y cada palabra de nuestra boca sea agradable a ti. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse los hermanos. A ver si alguien me puede decir, este mes de octubre que arranca hoy, porque hoy es 1 de octubre, primero como decimos en nuestros países, aquí dicen 1 de octubre. Si alguno me podría decir cuál es el énfasis que vamos a tener como iglesia y que va a ser también puesto detrás del púlpito cuando los hermanos que tengan que predicar, prediquen. A ver, ¿quién me puede decir? Mi hermano Carlos abrió por allá atrás la boca, le escuché muy poco. Dígame, ¿cuál es? Tu ciudad para Cristo. ¿Ah? La Biblia fue en septiembre. Tu ciudad para Cristo. Tu ciudad para Cristo. Cada mes en esta congregación, al igual que en Tudela, se escoge un tema sobre el cual preparar a la iglesia. Y este tema es inmensamente importante. Tu ciudad para Cristo. Podríamos decir que es un tema evangelístico 100%, ¿verdad? Porque usted en Calahorra, en Autol, en Logroño, en donde usted viva, tiene la obligación, porque es un mandato bíblico, de enseñar lo que es el Evangelio de Cristo. Yo creo que estamos todos de acuerdo allí. Pero también me gustaría hoy aclarar qué es lo que vamos a llevar a esta ciudad. Porque no sé si hemos contado en alguna oportunidad que después de 40 años en el Evangelio, nos conseguimos que muchos de nosotros, los cristianos, por miles de circunstancias, por miles de razones, no conocemos en profundidad lo que significa Jesucristo. Jesucristo no es un nombre compuesto en el cual Cristo es el apellido, porque hay un apellido que se llama Cristo, usted sabe, ¿no? Aquí en España deben haber escuchado un apellido que se llama Cristo. Un famoso domador de leones, creo que era de apellido Cristo. El nombre de Jesucristo es un nombre inmensamente importante. Está compuesto de dos partes y eso lo vamos a ver hoy. Si el Señor lo permite, porque hoy tendremos también nuestra Santa Cena, yo quisiera que ustedes me acompañaran en un paseo a través de la Escritura para conocer el significado profundo de lo que significa Jesucristo. Cristo es la palabra en griego que pertenece al Antiguo Testamento y que en el Antiguo Testamento se conoce como Mesías ungido. Cada vez que alguien en la época del Señor Jesús escuchaba la palabra Cristo, en su cabeza venían recuerdos propios del Antiguo Testamento, de las Escrituras del Antiguo Testamento. La palabra Cristo en realidad
determina y muestra una función. La palabra Jesús determina una capacidad. Los que están tomando nota, tomen nota de esto. Jesús significa Jehová salva, una capacidad. ¿Quién es el único que puede salvar? El Señor. El único que puede salvar es el Señor. Entonces, cuando aparece este libro, esta escritura que es Juan, encontramos en ella alguna cosa importante. Mire, voy por parte de nuevo. Primera cosa, Jesús significa Jehová salva, la capacidad. Y Cristo significa la función. Si usted fuese al Antiguo Testamento, que vamos a ir rápidamente a alguna porción del Antiguo Testamento, veremos que Cristo es igual a Mesías, es igual a ungido. Representa una función. Por ende, cuando alguien escuchaba en la época del Nuevo Testamento, escuchaba Cristo o escuchaba la palabra Jesús, en su cabeza venían recuerdos del Antiguo Testamento. Pero cuando usted y yo escuchamos de Jesucristo, muchas veces lo que viene a nuestra cabeza es una cruz, una persona totalmente destrozada, con una corona de espinas, con un costado lacerado, allí con una cara que da hasta lástima. Pero eso no es el Cristo, ni es el Jesús que usted y yo tenemos que enseñar. Porque si usted va a predicar, si usted va a traer a la gente a Cristo, usted tiene que dar la verdadera imagen de Cristo, del Señor Jesús. Presten atención en esto. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a la figura de lo que se llama la esperanza mesiánica. La esperanza mesiánica viene en Jesucristo. Y esto arrancó por allá en Génesis capítulo 3. Vaya conmigo a Génesis capítulo 3. Y vamos a ver dónde arranca la esperanza mesiánica. ¿Quién lee el versículo 15? Amén. A ver, léalo. Pondré enemistad entre ti ¿Y la? y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Por ende, hay una cosa que para los judíos era inmensamente importante, que era la esperanza mesiánica. Todo el Antiguo Testamento se construye apuntando a una esperanza mesiánica. A partir de esta promesa que vemos aquí, en Génesis capítulo 3, versículo 15, en el cual habla de una simiente, empieza a construirse un sistema completo de ritos, de sacrificios. Quizás todos aquí sabemos que desde el momento en el cual Moisés empieza a establecer todo esto que venía de parte de Dios, de los sacrificios, cada uno de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento apuntaba a algo que era la esperanza mesiánica. El pueblo de Israel, el pueblo judío, tenía su esperanza y su fe en que iba a venir algo que había sido dicho no solamente en este capítulo 3, versículo 15 de Génesis, sino que además se mostraba en todos los ritos. Hay que leer, por ejemplo, Hebreos para poder entender todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Todo aquello era figura de lo que había venir. El pueblo de Israel estaba siempre esperando al ungido, a Cristo, al Mesías, al Salvador. Las fiestas proféticas del Antiguo Testamento, que eran siete fiestas proféticas, estaban mostrando las diferentes esperanzas de lo que era la esperanza mesiánica. O sea que cada vez que alguien escuchaba la palabra Cristo, escuchaba la palabra Jesús, en
los primeros años del Señor venían a su cabeza aquella cosa que era la esperanza mesiánica. ¿Por qué? Porque Cristo, Mesías, ungido, significaba igual y era una función que estaban esperando. Por allí algunos autores dicen que la función mesiánica era de dos maneras. Una guerrera y otra de paz. Y resulta que si usted mira la Escritura, usted verá que también todos los profetas del Antiguo Testamento, como dice Pedro, los profetas que profetizaron de esta gracia, lo que ustedes han leído, la epístola de Pedro, lo podrán ver, apuntaban a algo, a alguien, a una figura que era la esperanza mesiánica. Y aquí en el capítulo 1, vayan de nuevo conmigo, por favor, al capítulo 1. Este hombre, Juan, el más joven de todos sus discípulos, empieza a desgranar y a mostrarnos quién era el Señor Jesús. Él solamente utiliza Jesucristo 2 veces en este evangelio. La palabra Jesús aparece alrededor de 979 veces. Jehová salva en el Nuevo Testamento. Y 245 veces la utiliza Juan. Por eso es que mandamos a las personas a leer primero el Evangelio de Juan, porque es un evangelio que nos revela quién era Jesús y quién era el Cristo. La segunda vez que él utiliza la palabra Jesucristo, porque la primera la utiliza en Juan capítulo 1, versículo 17, ¿lo ven? Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La segunda vez es en el 17.3. ¿Quién busca el 17.3? Juan 17.3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Solamente 2 veces utilizan la palabra Jesucristo. Y esa palabra es tan potente que une la capacidad de Dios para salvar Jesús con la función, con el oficio, con la actuación, con la operación de la salvación eterna, que es Cristo. Y este hombre, Juan, y vamos a ver lo que dice aquí, si van conmigo al versículo 41 de capítulo 1, lo voy a leer yo, mi hermana, muchísimas gracias. En el capítulo 1, versículo 41, Juan hace una afirmación, aparece aquí una afirmación espectacular. Este está hablando de Andrés. Versículo 41, capítulo 1. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Ojo con esto. Hemos dicho que todo el Antiguo Testamento, a partir de Génesis capítulo 3, versículo 15, apuntaba a algo que es la esperanza mesiánica de la redención del pueblo de Israel, basado en 2 maneras. En una redención de sus enemigos y en una libertad espiritual, que era lo que es la salvación del pueblo. Y mucho antes de que Pedro respondiera a aquello que está en Mateo 16, cuando el Señor los lleva a aquella región y les pregunta, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Y unos dicen, bueno, algunos dicen que eres Elías, que un profeta. No, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Pedro le dice, tú eres el Cristo. La función de salvación, la operación de salvación, el Hijo del Dios viviente. Mucho antes, ese descubrimiento, y veremos ahora en profundidad esto, ese descubrimiento ya lo está diciendo este hombre, Andrés. Versículo 41 del capítulo 1. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías.
Hemos hallado a la esperanza de Israel. Hemos hallado a aquello que está en las fiestas proféticas. Hemos hallado a aquel que está en todos los profetas. Hemos hallado a aquel que estábamos esperando en ese momento específico. Todo el pueblo de Israel estaba esperando a un Salvador. Vamos a estudiarlo aquí. Si usted me acompaña y va al versículo 19 de ese mismo capítulo 1, usted verá que la gente va y le pregunta a Juan el Bautista lo siguiente. Voy a leerlo. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para hacerle una pregunta. ¿Era tanta la necesidad del pueblo? Estaban tan conscientes de que hacía falta un Salvador y que iba a llegar después de 400 años. Después de 400 años de silencio, que cuando ellos empiezan a notar ciertas cosas, van y le preguntan a Juan. Miren la pregunta que le hacen. Tú, parte final del versículo 19 del capítulo 1, ¿quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Estaban esperándolo. Esta ciudad está esperando el Cristo y no lo sabe. Logroño está esperando el Cristo y no lo sabe. ¿Y por qué era tan importante esto? Mira, acompáñeme, si le parece bien, a Lucas, al capítulo 1 de Lucas. El movimiento profético, el movimiento que estaba del Espíritu Santo ya trayendo a lo que era el Mesías, era tan importante que si usted va conmigo al capítulo 1 de Lucas, el padre de Juan el Bautista, el que acabamos de ver que en el versículo 19 del capítulo 1 le preguntan los sacerdotes y los levitas porque estaban esperando, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que nos va a libertar? Miren lo que profetiza. Capítulo 1, versículo 69 en adelante de Lucas. Vamos a leerlo desde el 67. Me están siguiendo todos, ¿verdad? Y Zacarías, su padre, este es el padre de Juan el Bautista. ¿Lleno de qué? Cuando se dice, vamos a abrir un grupo crecer en Logroño. Cuando los hermanos sienten el deseo de llevar a Cristo a Logroño, es el Espíritu Santo que está operando. Y este mes es importante que dejemos claramente sentadas las bases de una operación evangelística en la cual vamos a mostrar a Cristo. Siga leyendo conmigo aquí. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Había nacido el Señor Jesús en este momento. Sabemos que había una diferencia de edad, que el Señor Jesús nace después. Pero miren la profecía, nos levantó, eso es presente. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Todos sabían, porque estaba en el templo usted podía ir y tirar de la genealogía y todo el mundo sabía, porque los profetas lo habían anticipado, porque estaba en todo el Antiguo Testamento, que de la casa de David iba a venir el Salvador. Era público esto. Sigo leyendo. Como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, siempre estaba presente que iba a venir la salvación para los judíos, que iba a venir en Cristo. La esperanza de Israel, decía un coro que cantábamos cuando yo tenía como 18 años, cantábamos un coro que decía, yo no estoy solo en medio de las pruebas. Lo dijo Pablo, aquel testigo fiel, aunque yo esté atados con cadenas, llevo en mi pecho la esperanza de Israel. Ese coro resume con
con profunda verdad lo que estaba operando en aquel ambiente profético, en aquel momento único de la historia de la humanidad, que también se ha repetido a lo largo de la historia cada vez que una pequeña congregación como la nuestra, armados únicamente con el Espíritu Santo, decide ir a conquistar otras tierras y a predicar el Evangelio. Si fuésemos una iglesia de 800, de 1000, de 1500 miembros, con grandes recursos, podríamos acreditar a nuestra inteligencia y a nuestras fuerzas cualquier cosa que hiciéramos. Pero aquí solamente puede ser acreditado a un milagro de Dios. Sigo leyendo. Versículo 71. Fíjense lo que constituía para los judíos. Este hombre Zacarías no era uno cualquiera. Este era uno que servía en el templo. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Pero no solamente Zacarías profetiza, sino que usted sigue conmigo leyendo aquí en el segundo capítulo, usted verá que a partir del versículo 22 del capítulo 2, aparece un señor llamado Simeón. ¿Saben lo que significa Simeón? Dios me ha escuchado. Significa Simeón. Voy a leer a partir del versículo 25 del capítulo 2. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Estaban esperando la consolación de Israel. Había algo, el Señor se había manifestado. Había lo que en algunos lugares se llama un movimiento del Espíritu. ¿Quién cree que el Espíritu Santo se mueve? Sí, yo lo creo. Pero nos necesita a nosotros. Necesita la participación activa de cada una de las personas que componen esta congregación para llevar adelante los planes. Versículo 25. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ojo con este. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al Cristo, al ungido. Cristo, ¿lo ve? ¿Lo ve aquí? Mientras que en Zacarías está hablando de Salvador. Jesús salva. ¿Lo han visto Zacarías ahora, que lo acabamos de leer, no? En el capítulo 1, a partir del versículo 69, la salvación, Jehová salva, la capacidad. Ahora este hombre, Simeón, está hablando de la función. ¿Me van siguiendo, no? Lo que hay en el nombre de Jesucristo. Versículo 26 del capítulo 2. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no habría la muerte hasta que viese al ungido, al Cristo, al Mesías. Y movido por el Espíritu Santo, versículo 27, vino al templo. Y cuando lo recibe el niño, lo toca, sale este canto. Versículo 30. Han visto mis ojos. Ahora ya no es ungido. Jesús significa Jehová salva. ¿Se dan cuenta? Ahora pasa, es a la capacidad. Va conmigo, ¿verdad? ¿Me van siguiendo? Porque han visto mis ojos tu salvación, las cuales has preparado en presencia de todos los pueblos. Pero ahí no quedó, ahí no quedaba el tema. Ahora vienen las redes sociales. Qué interesante. Ah, pastor, ¿había redes sociales? Pues sí, había redes sociales. Vaya conmigo un poquito más abajo. Versículo 36. Estaba también allí Ana, profetija, hija de Fanuel, de la tribu de Asier, de edad muy avanzada. Si sacamos la edad, esta mujer sobrepasa los 100 años. Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Si se había casado a los 15 y había vivido 7 con su marido desde su virginidad, significa que tendría 22 años cuando su esposo falleció. Siga leyendo conmigo, versículo 37. Y era viuda hacía 84 años.
Eche cuenta. Pero esa mujer tenía la vitalidad de alguien que, como dice la Escritura, los jóvenes se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Ella estaba esperando, porque dice aquí, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, versículo 38, presentándose en la misma hora, el Espíritu Santo la movió. Zacarías había profetizado, Simeón había hablado de las dos características, de la capacidad y de la función, y viene esta mujer de 80 y tantos años de viuda. Yo le echo así cuanto poco, 110 años, como muy poquito. Y esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios, y mira lo que hacía. Hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. Había movimiento, era el momento. Por eso dicen Gálatas, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Se acuerdan? En Gálatas capítulo 4. Yo creo que estamos en el momento correcto. Yo creo que estamos en el movimiento correcto, en el tiempo correcto. Tenemos que interpretar como aquellos 200 que tenía David a su lado, que eran los 200 de Asier. ¿Se acuerdan? Que dice la Escritura que eran hombres entendidos en los tiempos. Este es el momento. Vamos a seguir. Dice, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Es decir, aquello se había regado. Esta mujer en el templo, usted va a un templo y usted ve una señora allí de 100 años que está haciendo ayunos, que está orando, y hablaba con toquisqui, porque las abuelas tienen esa particularidad, hablan con toquisqui. Yo no sé, pero en mi pueblo las abuelas hablan con todo el mundo. Pues mire, esta era en las redes sociales, esta repartió en toda Jerusalén que había nacido, porque había estado en el mismo momento de Simeón, había nacido la esperanza de Israel. Y por eso van en el capítulo 1, versículo 19, van y le preguntan a Juan, oye, tú eres el Cristo, tú eres el que has nacido. Y él dice, no, yo no soy. Vamos de nuevo al capítulo 1. Ya vamos a ir, no les quiero quitar mucho tiempo, mis hermanos. Vamos al capítulo 1 de Juan. ¿Lo tienen? El versículo 41, quizás la letra no explica lo que tiene que haber pasado allí. Debería haber sido para estos dos, para Andrés y su hermano Simón. ¿Saben quién es Simón? Pedro. Un momento, así como cuando, no sé si ustedes han visto alguna vez ese programa que se llama Pasapalabra. No, el otro, uno que da al mediodía. Que la gente le da un sobre y cuando está el coche. ¿Cómo es? La gente salta de alegría. Bueno, esto era el Eureka. ¿Usted sabe lo que significa? Que usted se consigue allí al Santo de Israel. Esto no era para ir al estilo inglés y decirle, oh, nos hemos conseguido al Santo de... No, esto era el estilo latino. ¿Cómo estaríamos nosotros? Tirando bombas, haríamos una fiesta. Bueno, esto era lo que había aquí. Hemos hallado al Mesías. Que traducido es el Cristo. El de la función. El que nos va a salvar. El prometido. El que viene desde Génesis. El que las fiestas proféticas nos lo ha mostrado, el que está en todos los ritos que nos mandó a hacer Moisés y que todos los días hacemos en el templo. El que todos los profetas han profetizado, lo hemos encontrado. ¿Lo ha encontrado usted? Porque usted no puede compartir lo que no tiene. Usted no puede compartir lo que no tiene.
Si usted lo conoce de forma intelectual, usted lo compartirá intelectualmente. Y era tan importante esto, el ungido, que se ungía a 3 grupos de personas en el Antiguo Testamento. Se ungía a los profetas, Deuteronomio 18. ¿Quién lo busca? Había 3 grupos que eran los ungidos. Deuteronomio 18. Lea el versículo 15. Un profeta como yo te levantará Jehová tu Dios. El versículo 18 también. De en medio de ti, de tus hermanos, a él oiréis. El 18. Sí, el 18. Un profeta como tú les levantará en medio de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca y en él dirá todo lo que lo he mandado. Se ungía a los profetas. Se cogía aceite y como señal del Espíritu Santo se derramaba. Y dice la Escritura que cuando están los hermanos juntos en armonía, es como el aceite que baja por la barba ¿de quién? De Aarón. Aarón. Ahí está. Es divino, es espiritual, es único, es sobrenatural. Y allí envía a Jehová, ¿qué dice? Y vida eterna. O sea que se ungía a los profetas. Pero también se ungía a los reyes. Si usted va a 1 de Samuel, capítulo 10, verá que ungen a un señor llamado Saúl. No, se lo voy a contar. No, yo se lo cuento. Se cogía una medida de aceite, que era un cuerno por regla general. Se le hacía que esta persona se pusiera en lo que aparece en la Escritura, el prosquineo, que yo lo he explicado alguna que otra vez, es en señal de reverencia, es decir, ponerse de rodillas, y se derramaba el aceite de la unción. Pero también, ya tenemos a los profetas, ya tenemos a los reyes, pero también a los sacerdotes se ungían. Pero en Jesús, esa unción cae sobre una sola persona. Cae sobre Jesús como rey. Efesios 1:21, búsquenlo, que vamos terminando. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Por ende, y aparece también en Apocalipsis capítulo 19, a partir del versículo 18, usted verá que dice, Rey de reyes y Señor de señores. Él es la máxima autoridad sobre todo nombre que se nombra y sobre toda autoridad. ¿Quién está? Jesús. Ahí está de rey. En Hebreos capítulo 4, busque el capítulo 4 de Hebreos, versículo 14. Sacerdote. 4:14, sacerdote. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahí está. Sobre la cabeza de Jesús está la unción. Sobre el Cristo Jesús está la unción de rey, lo hemos visto, Colosenses capítulo 1, versículo 21, en Apocalipsis capítulo 19. Dice Rey de reyes y Señor de señores, y está también la de profeta. Porque los profetas del Antiguo Testamento tenían que decir, busqué a alguien Mateo 5:22, tenían que decir, el Señor ha dicho, pero cuando el Señor Jesús andaba por aquellas calles de Jerusalén, o iba y andaba por Judea, o por Samaria, o por Galilea, o cuando dio ese sermón espectacular, el sermón del monte, dice, ¿habéis oído
Pero yo os digo, sacerdote, profeta y rey. Mateo 22, 5:22. 52. ¿Puedes leer? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera de que le diga papú quedará expuesto al infierno de fuego. Esto es que quizás no tenga tiempo yo de explicar, pero creo que he podido explicar la profundidad de lo que hay en Jesucristo. Pero es tan importante que si usted va a 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Voy a buscarla con ustedes. El que la tenga la lee con voz alta y audible. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Fíjese lo que hace Pablo ahí. Coge la palabra Jesucristo, que ya hemos aprendido que tiene Jehová salva, que es la capacidad, con Cristo, que es la función, y dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué significa Jesucristo, hombre? Esto es interesante. Significa, tendríamos que leer lo que dice en hebreo, significa que Él está allí en la mitad, con las tres unciones: rey, profeta y sacerdote. Y usted peca. Él se voltea. Vamos a decir que este es el pecador. No es el pecador. Vamos a decir que este es el pecador. Peca. Jesucristo se voltea al Padre. Papá, yo fui tentado en todo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Yo resistí. Yo me gané la corona. Yo hice lo que tú me dijiste. Y por mi sangre, este pecador, el señor Pozo, creyó en mí y es redimido. Eso es lo que usted tiene que predicar. Finalizo con una porción que usted tiene que conocerla y entenderla, que está en Romanos capítulo 10, a partir del versículo 8. Porque cuando con el mover del Espíritu Santo en su vida, cuando con el profundo conocimiento de que tenemos que llevar a Jesucristo, cuando fui a donde ustedes, los corintios, no me propuse otra cosa sino que darlos a conocer. ¿A quién? Y a este crucificado. ¿Por qué? Porque allí estaba la redención. Romanos capítulo 10, versículo 8. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Sabes lo que es el Señor? El Kyrios, la máxima autoridad. Efesios capítulo 1, versículo 21. Apocalipsis capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Si confesares con tu boca, homologueo, no es venir y hacer la oración de fe. La palabra confesar, homologueo, no es venir y hacer la confesión. No es, ay, esta semana he pecado un montón. Ay, el pastor me está llamando, voy a hacer la oración, ya estoy listo. Eso no es así. Homologueo es un gerundio que significa que usted tiene que mantenerse siempre confesando con su boca que Jesús es el Señor. ¿Usted qué cree? ¿Que por venir una semana a la iglesia ya tiene todos los problemas resueltos? Yo no le voy a decir eso. Haría un flaco servicio. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos,
se operará en ti. Lo que el ungido ha hecho por ti. ¿Lo va entendiendo? Si tú entiendes que es la esperanza de Israel, si tú actúas conforme a que entiendes que es la esperanza de Israel, porque lo has entendido en tu corazón, que Él tiene la capacidad de salvarte, empiezas a andar en una vida nueva. ¿Quién lee esos versículos en voz alta? A ver, mi amor, tú lo tienes. Sí. Romanos 10. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Cuando salgamos esta semana y las semanas que vienen a predicar el Evangelio, a llevar el Evangelio, recordemos que el poder que hay en ese nombre compuesto, Jehová salva, y la función de salvar es único. Y con el mover del Espíritu Santo, mis hermanos, les puedo decir que Logroño, Calahorra, Autoria, donde vayamos, tendrá los frutos de gente salvada y convertida. Amén. Vamos a terminar.